y luego a última hora de la tarde, tras ese rebote intradía, tras esa vela con sombra inferior, pues se ha producido un descanso en la subida, ¿no? Se podría tomar ahí una especie de hombro cabeza hombro, por lo tanto en el DAX, que estaría técnicamente activado, lo confirmaría de perder mínimos de hoy, que por cierto se activó dejando una vela que avisaba de que iba a rebotar, ¿no? ¿Y dónde se habría anulado? Pues se habría anulado aquí, cosa que no ha ocurrido, ¿no? Primer soporte, la media de 200 y sobre todo niveles FIBO de la subida. Hemos tenido una subida, fijaros en el DAX, muy vertical, ¿no? La subida es muy vertical y ahora pues estamos en el típico momento, proceso de consolidación, ¿de acuerdo? Por cierto, el DAX ha rebotado prácticamente al 38,2 de toda la caída, ¿vale? De toda la caída desde máximos, pues una corrección al primer nivel Fibonacci. Soporte clave, importantísimo, los 9.325. En general, si en Europa se perdieran los mínimos de finales de septiembre y del 24 de agosto, habría que pasar a ser bastante negativos ya, ¿no? Yo de momento, pues creo que no se puede dar el mercado alcista por muerto ni mucho menos, ¿vale? Pero eh, si se perdieran esos mínimos de agosto y de finales de septiembre, prudencia, ¿vale? Se activarían objetivos bajistas, estructuras bajistas, por ejemplo, en Italia un segundo bajista que confirmaría un gran doble techo, además, en el DAX una estructura de segundo bajista, en el caso del Eurostoxx también se podría coger un segundo bajista, en el K40 francés también, entonces sería peligroso, ¿no? Y en el SP se anularía la posibilidad de un gran doble suelo, se anularía un doble suelo que está activado y también se activaría estructura bajista, ¿no? Entonces, importante que no se pierdan esos niveles, ¿no? Lo normal que ahora consolidemos ha sido una subida quizá demasiado rápida, ¿no? Además protagonizada por valores débiles, que claro, no iban a ir mucho más allá de golpe, ¿no? No van a pasar a ser alcistas los FCC de turno o los Popular de turno sin al menos antes consolidar, ¿no? Que podría ser que estén formando un suelo, pero no van a subir en vertical vuelta en V, ¿no? Repsol y todos estos. Tendrían que, o HL. O HL sí que está rebotando fuerte, pero luego lo vemos. Si te parece, lo voy a anotar aquí, que aún así está bajista en el largo plazo. Luego apunto y luego vemos OHL, ¿no? Pero en general hemos tenido un rebote en valores muy castigados y lo normal es que aparezca presión bajista después del rebote y luego veremos si hay verdadera fuerza y se genera un segundo movimiento al alza que supere el movimiento primero, ¿no? Es decir, una estructura de Fibonacci, si se rompe la media de 200. De momento, el rebote sobre todo vino comandado de ese tipo de valores y claro, no iba a ser una vuelta en V, como os explicaba, ¿no? Seguramente iba a venir una consolidación. Y en eso estamos. Ahora la clave es ver si se paran zonas FIBO, si pierde el 61.8 y por lo tanto hay que volver a mirar los mínimos y a ver si ahí se genera suelo, doble suelo o triple suelo, o si se pierden los mínimos de septiembre y del 24 de agosto y hay que mirar hacia abajo, ¿no? Alguno dirá, David, pero dime qué va a pasar. No, es que nadie lo sabe. Y es que la mayoría de inversores principiantes, y yo también pasé hace muchos años por ahí, es pensar que el dinero está en adivinar qué va a hacer el mercado. Y no está ahí el dinero. El dinero está en seguir lo que haga el mercado. Fijaros que el matiz es muy distinto. No hace falta adivinar lo que va a hacer la bolsa para ganar dinero. De hecho, si no, yo no sería capaz de ganar dinero, porque yo no adivino lo que va a pasar. Yo puedo tener un sistema, puedo aplicar herramientas con un porcentaje de fiabilidad pues bastante alto, puedo seguir una tendencia, pero no puedo saber qué va a pasar dentro de un mes ni dentro de tres. Y por lo tanto siempre tengo que gestionar el riesgo. Ni sé cuándo va a cambiar una tendencia hasta que el gráfico no me indica que cambia la tendencia. E incluso cuando el gráfico te indica con un doble suelo, un doble techo, la fiabilidad no es un 100% de ninguna figura. ¿Vale? Lo más frecuente, no, lo más, me imagino que en vez de frecuente, Juan Carlos, quiere decir lo más probable, ¿no? O lo más fiable en el análisis técnico. Sí, hay herramientas más fiables que otras, entre las que yo suelo destacar los Fibonacci, sobre todo el segundo impulso,
de la técnica que explicamos y desarrollamos en el curso Bolsa General, o también las figuras chartistas más fiables como los hombro cabeza hombro y los doble suelo y doble techos, ¿no? Esas quizá podrían estar entre las pautas más fiables del análisis técnico, ¿no? Pero nunca son el 100%. Entonces siempre va a haber que compatibilizarlo con la gestión del riesgo. Pero debéis de intentar ver el mercado, digamos, con mucha perspectiva, ¿no? No comprometiéndoos a vuestro escenario. Es decir, hay inversores, esto es el problema del ego, ¿no? Que yo siempre explico y comento. Hay inversores, sobre todo los que empiezan, pero incluso también profesionales, ¿no? Que emocionalmente se comprometen mucho con su escenario o con su apuesta, ¿no? Imaginaros que yo digo que el mercado va a subir y lo digo en conferencias, y lo digo en seminarios, y lo pongo en la web, y estoy haciendo trading, y de repente veo el mercado hace un doble techo. Si mi implicación emocional en mi apuesta, digamos, personal, es muy fuerte, pues a lo mejor tardaré más de lo debido en reconocer el cambio de tendencia, porque estaré mirando los gráficos con unas gafas de alcista, digamos, ¿no? Con un filtro alcista que no me deja ver la realidad. Entonces, yo recomiendo, suele costar tiempo, ¿no? Pero tenéis que intentar ver los gráficos con la mayor objetividad posible y como alejándoos, ¿no? de esos sentimientos. Claro, es fácil decirlo y cuesta seguramente años hacerlo, ¿no? Porque la mayoría de inversores, cuando empezamos, nos sentimos obsesionados, yo diría que la palabra es correcta, obsesionados, con las operaciones que tenemos abiertas en ese momento, ¿no? Con pues Santander, Repsol, Eurodólar, ¿va a subir o no va a subir, ¿no? Cuando en realidad lo importante es tener un sistema que a la larga nos haga tener esperanza matemática positiva, ¿vale? Esa es la clave, ¿no? Hay que intentar mirar las estrategias en las que estemos metidos como si no estuviéramos dentro, ¿no? Y un truco, comenta Alex, que lo comenté alguna vez en el curso de bolsa de la F Business School, que por cierto comenzaré la sexta edición, sexto año, aunque es séptima vez que hacemos el curso, porque hubo un año que le impartimos 2 veces, pero es, digamos, esta edición del curso de bolsa en la F Business School. Empezaremos el lunes 26 de octubre. Dentro de nada, ya estoy con ganas, ¿no? de volver a formar una nueva jornada de traders en el norte de España. Y comento que a veces un buen truco es darle la vuelta a la pantalla. Si tú ves el mercado alcista y le das la vuelta, tienes que verlo bajista. Y si tú estás corto en un mercado y le das la vuelta, tienes que ver el mercado alcista. Si no, es que algo estás haciendo mal, ¿no? Es un pequeño truco, tampoco es la panacea eso, ¿no? Pero sobre todo, el mejor truco quizá, yo creo que para dominar las emociones es no manejar o no invertir en esa estrategia demasiado capital o más capital del que nosotros psicológicamente nos podamos permitir o que nos influya demasiado en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra psicología, ¿no? No entiendo la pregunta, Juan Carlos. Si me la matizas mejor, es que no. El análisis técnico es fiable, sí, sí, claro. Vamos, no haría falta que lo repita cada semana tampoco, porque no se estaría hablando de algo que no funciona. Y yo no estaría dedicándole a esto horas y horas y horas al día si creyera que no funciona el análisis técnico, ¿no? Pero hay que pensar en el análisis técnico tampoco como algo sencillo, ni de qué es trazar una línea. El análisis técnico tiene un montón de vertientes, ¿no? Y dominarlo de verdad, pues puede llevar mucho tiempo. Y yo sigo aprendiendo cada día, ¿no? Y seguiré. No hay que avergonzarse. Hay gente que se avergüenza, ¿no? Cuando puedes llegar a un nivel que se te pueda considerar experto, pues hasta hay gente que cree que es un deshonor decir que está aprendiendo, pero yo soy de una teoría totalmente contraria, ¿no? De que hay que intentar aprender todos los días. Entonces, siempre seguirás aprendiendo y aún así el análisis técnico nunca será un 100% fiable, por mucho que aprendas y por mucho que mejores, ¿no? Pero debéis de aprender a controlar vuestras emociones y eso solo se consigue primero operando en demo y después manejando una cantidad de capital en cada operación que os permita estar cómodos con esa operación, ¿no? Claro, el que esté sudando, el que esté con ansia, el que no duerma por la noche,
el que esté inquieto en una posición es que seguramente está invirtiendo demasiado en esa estrategia, ¿no? Comentas que hay segundos bajistas activados en Europa. Bueno, en el ultracorto plazo podría haber alguno, ¿no? Pero en el corto medio plazo no hay ningún segundo bajista. Sí que, como comentaba antes, se activarían estructuras si se pierden los mínimos del 24 de agosto y de finales de septiembre. Por eso digo que ahí sí pues, se activan estructuras. Yo pasaría a ser negativo con los mercados, ¿vale? Pero no antes. Necesito que me confirmen. De momento, pues la tendencia alcista se ha puesto en jaque, como otras veces. Ha aparecido cierta presión vendedora dentro de un mercado alcista y vamos a ver quién gana la batalla. Las anteriores batallas las han ganado los alcistas, pero puede ser diferente esta vez y lo sabré en el momento que se pierdan esos mínimos, ¿no? Sí, podría ser un buen momento para ponerse bajista. Sí, 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 sí. Si se pierden mínimos importantes, por ejemplo, lo que comento en las últimas semanas, si Italia, ¿no? Me voy a los índices que tengan estructuras más claras, ¿no? Que es lo que debemos de hacer también, ir a lo más claro. Tenemos índices como el MIB, la bolsa italiana, que si pierde los 18.158, luego lo vamos a ver, activaría, perdón, los 20.158, activaría objetivos bajistas. Y hemos comentado que si pierde ese nivel, creemos que se puede ir a 18.000. Claro, ahí estamos hablando de más de 2.000 puntos en Italia, más de un 10%, o aproximadamente un 10%, y por lo tanto se podría intentar aprovechar esa caída. Otro índice que nos marca mucho, luego si me permitís voy a seguir el ritmo, pero creo que es para que esto quede claro, pero además son cosas que debéis de vigilar ahora en el futuro. Otro índice que nos puede dar muchas pistas es el sectorial bancario europeo, que como sabéis tiene gran repercusión en las bolsas, el sector bancario, pero especialmente en nuestra bolsa, en el IBEX 35. Entonces, lo que venimos comentando, decíamos, ojo, ¿dónde está hace unas semanas? ¿No? Decíamos, ojo que el sectorial bancario se acerca al soporte clave de medio plazo. Y ojo que por debajo de este nivel la cosa se pone muy fea. Habría que hablar de tendencia bajista y de cuidado con las bolsas, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que de momento ha respetado ese nivel y desde ahí ha tenido un rebote. Un rebote que no obstante no ha superado las primeras resistencias que estaban aquí. Entonces, confirmaría debilidad si pierde este nivel, que seguramente sería a la vez que pierda el DAX los mínimos de agosto y de septiembre y que a la vez pierda Italia esos mínimos activando estructuras bajistas, e igual que el Eurostoxx o igual que el CAC 40. Será prácticamente a la vez. Entonces, si tenemos señal de venta a la vez, que sería seguramente prácticamente en la misma sesión, pérdida de soportes en el sector bancario, pérdida de mínimos de agosto y septiembre en bolsas europeas y americanas, pues ahí tocaría ser negativos. Después de 5 años de tendencia alcista, perdón, 6 años de tendencia alcista en Estados Unidos inmaculada, después de 6 años de tendencia alcista inmaculada en Alemania y después de 3 años de tendencia alcista en España, Francia o Italia, ¿no? Bueno, seguimos. Estamos con el DAX. Vamos rápido con este repaso, ¿no? Que si no se nos echa el tiempo encima. Pasamos ahora al FTSE, Bolsa de Reino Unido. Bueno, en el caso del FTSE, soporte en la zona de la media de 200, que ya comentamos de hace un par de semanas aquí, que parecía que pasaba a ser soporte, ¿no? Luego se volvió a apoyar ahí y ahora pues veremos si sirve otra vez de apoyo. Esta es la primera zona de soporte a vigilar y el escenario que hemos planteado a nuestros clientes estos días es que seguramente íbamos a bajar, lo decíamos cuando andábamos por aquí, que seguramente íbamos a necesitar consolidar, que se iba a iniciar un descanso en la subida para regular indicadores, al menos hacia la zona de la media. Estamos en ello, parece, aún no hemos llegado, ¿eh? Por lo tanto, yo considero que podremos bajar algo más, o que eso es lo más probable, ¿no? Eso comentábamos ayer y también hoy en el chat del centro de traders, ¿no? Que sabéis que es el servicio más completo de bolsa que existe de habla hispana. Continuamos con Italia, con el MIB. Vámonos a Italia. Bueno, Italia, fijaros, ha sido muy noble porque se ha parado en una zona que no es baladí, una zona muy importante. Fijaros que ha rebotado, además cumpliendo estructuras de Fibonacci, de segundo impulso, ha rebotado hacia una zona donde confluían tres resistencias. Tres.
El máximo anterior, fijaos que prácticamente es que se paró justo ahí. El máximo que os avisaba que era resistencia hace 2 semanas y la semana pasada, y lo repetíamos cada seminario, se ha parado justo ahí. Muy cerquita está también el 61.8 de la caída, ¿vale? Como zona muy importante de resistencia, y hay que vigilar, por tanto, esa zona, ¿vale? De momento no ha podido con ella. Yo creo que apunta a más correcciones, incluso varios índices han dejado ciertas divergencias bajistas en el MACD, que hemos comentado también con nuestros clientes en el centro de traders, y es probable que ahora vayamos a buscar niveles FIBO del rebote. La clave, pues yo ver si Europa es capaz de respetar como soporte la zona 50-61.8 de la subida. Y si desde ahí volvemos a subir y se superan resistencias, pues podremos marcar estructuras de impulsos de Fibonacci. Bueno, iremos comentándolo a tiempo real, como siempre, en el centro de traders. Pasamos ahora al K40. También seguimos con el ultracorto. Por cierto, si perdiera los 20.158, Italia activaría una estructura bajista, ¿no? En el caso del CAC ha pasado algo parecido a lo del MIP. Fijaros dónde se ha parado. Justo en los máximos anteriores, que os comentaba que era resistencia. Y ya ahí pues ha marcado dos máximos casi en la misma zona, ¿no? Podríamos marcar incluso doble techo, aunque el más claro es el del Eurostoxx, por eso es el que tengo marcado. Y aquí pues una especie de doble techo también, aunque no al TIC y con divergencia bajista incluida, ¿no? También creo que deberíamos de bajar algo más, que deberíamos de consolidar algo más el rebote, ¿no? Que luego podemos caer más, no lo sé, pero lo normal o lo que avisábamos hace 3 sesiones es que como mínimo lo normal, lo probable era ver una consolidación a niveles FIBO y a la media de 200. ¿Puede ir más allá la corrección? Podría, pero como mínimo deberíamos de bajar hasta ahí, ¿no? O es lo más probable, porque el debería sería algo muy arrogante. Yo no puedo decirle al mercado qué debe de hacer, ¿no? Probablemente sea lo que el mercado hará, pero el mercado hará lo que le dé la gana. Siempre hay que partir de esa tesis. Partir de otra tesis es ir muy confundido al mercado, ¿no? El mercado tiene que subir, el mercado tiene que bajar. Yo me he encontrado a muchos novatos diciendo, no, es que la bolsa tiene que caer. Me lo decían en 2010, me lo decían de la bolsa americana. Es que no tiene sentido, está manipulada, tiene que caer. Y yo decía, no, no tiene que caer, puede subir. De hecho, está subiendo y puede seguir subiendo. Y no lo contemplaban como una opción. Y claro, eso es mirar al mercado desde un prisma, un punto de vista muy, muy equivocado, ¿no? Falta, seguramente hay muchos años de estudio y de trading para cambiar esa idea equivocada del mercado. Nadie puede creerse tan prepotente como para decir al mercado qué tiene que hacer. Somos una gota de agua en el océano, una mota de polvo en el desierto. Somos uno más, un operador más dentro de un mercado donde hay millones de traders. Entonces, un solo trader no puede decir al mercado qué va a hacer, pero sí puede seguir el rastro de la tendencia o de quién está ganando la guerra, ¿no? Ir al lado de los ganadores, es decir, ir a favor de la tendencia. Eso sí se puede hacer. Bueno, seguimos. Visto el CAC, que también si perdiera mínimos del 24 de agosto, aquí serían los 4.230, activaría estructura bajista, activaría objetivos bajistas. Seguimos ahora, vamos a bolsa americana, que os comentaba, está mixta, porque tenemos cayendo al Dow Jones, tenemos al S&P bajando ligerísimamente y al Nasdaq subiendo, al tecnológico subiendo, ¿no? El Dow Jones seguramente cayendo por el efecto Walmart, que le están dando está llevándose una caída bastante severa, ¿no? La última vez que miré bajaba el 8,5%. Luego, si da tiempo, anoto también para que veamos el gráfico de Walmart y veréis que no ha pasado nada raro. Lo veremos después, ¿no? Bueno, seguimos. Dow Jones en fase de rebote, fase alcista con primer soporte media 200. Este índice mejoró y lo comentábamos que mejoraba si rompía esta zona, la media que era resistencia. La rompe y ahí mejora y a partir de ahora la media hay que tomarla como posible zona de soporte. Fijaros que va mucho más avanzada Europa en la corrección que Estados Unidos. Estados Unidos apenas ha corregido nada, como podéis ver, ¿no? Y yo creo que podría ir a buscar la zona de la media y podría ser suficiente, a lo mejor en Estados Unidos como retroceso. Aquí habrá que estar pendiente, si retrocedemos hasta ahí, de posibles apoyos, ¿no? De posible
giro otra vez al alza tras un descanso en la subida, que también serviría para ir a buscar niveles FIBO del rebote o de la subida. Pasamos al SP500, gráfico horario. Aquí tenemos estructuras que son más claras, ¿no? Tenemos por un lado los 2040 como objetivo pendiente por un doble suelo que hemos marcado desde hace semanas y que se habría anulado exactamente aquí, se habría anulado aquí y no se anuló. Lo que hizo fue buscar esa zona de soporte y desde ahí volver a subir. ¿Qué hemos comentado? Pues que la resistencia era esta zona de los 2020 y estos días, incluso lo comentaba en mi Twitter, en @DavidGalanBolsa, comentaba, tenemos al SP chocando con resistencia. Bueno, pues justo desde ahí hemos retrocedido, ¿no? Desde el comentario de Twitter, pues ya hemos bajado ahí 20 puntitos, ¿no? Prácticamente. ¿Se superará ese nivel? Yo no lo sé. Le vendría bien que consolidara antes de superarlo, es decir, sería sano que hiciera esto. ¿Vale? Para que la ruptura fuera fiable y cogiera fuerzas para ir a buscar la zona de máximos de los 2104, donde hizo ese doble techo y así ir a buscar también el objetivo que tiene pendiente de doble suelo. ¿Por qué soy más positivo que negativo? Una de las razones es este gráfico del SP. Tenemos un doble suelo pendiente y no hay ningún objetivo bajista pendiente activado, pero sí tenemos un objetivo alcista pendiente. Tiene esa zona que es resistencia, si la supera, pues que el camino quedaría más allanado para subir. Yo creo que deberíamos de bajar algo más antes de subir. Porque lo normal sería que bajásemos y luego ya veríamos si volvíamos a subir, que quizá es lo más probable, ¿no? Bajar algo más para luego subir. Pero yo no sé lo que va a pasar. Marcar exactamente cuál va a ser el pico y cada valle de una tendencia, eso es imposible, ¿no? Pero lo más probable sería eso, que bajásemos algo más para consolidar desde resistencia y luego que se pudiera romper esa zona de los 2020 y activarse estructuras alcistas que se unirían a este doble suelo que ya está pendiente hacia 2040 y que se anularía si pierde 1867, 1870. Vale. Seguimos con el Nasdaq 100, que está subiendo en el día de hoy. Bueno, en el caso del Nasdaq lo tenemos en fase de rebote, en tendencia alcista, con primer soporte en la media de 200 y posteriormente en los 4.273. Esos serían los primeros niveles de soporte. Por cierto, este rebote empezó aquí. Este último rebote empezó aquí, ¿no? Y recordáis lo que os comenté el 29 de septiembre, que por cierto fue martes, y ese 29 de septiembre dimos un seminario con XT Brokers, como comentaba en ese seminario de Bolsa General que había un objetivo de subida por esa vela, no un objetivo concreto, sino que esa vela indicaba subidas, y fijaros lo que ha llegado desde ahí, Fijaos lo que pasó desde ahí, ¿no? Que hemos tenido efectivamente el rebote tras esa vela. Bueno, concluido el ultra corto plazo, concluido ese repaso, que por cierto falta decir que en el Nasdaq resistencia 4.450 y que por encima de ese nivel todo apuntaría a más subidas, ¿vale? Concluido el ultra corto, vamos al corto medio plazo, ¿no? Porque me estáis haciendo preguntas de tendencia y yo creo que lo suyo es contestarlas viendo gráficos diarios, no viendo gráficos de 60 minutos, ¿no? El IBEX, bueno, el IBEX ha sido de los más flojos, por motivos, no estamos para comentar motivos, ¿no? Pero bueno, hay para elegir. El sector bancario tiene mucho peso y no está en su mejor momento, solo Bankinter está realmente fuerte, que por cierto, curiosamente es el único valor que hemos recomendado en el sector bancario español desde hace 3 años en Bolsa General Asesores, curiosamente. El sector bancario tiene mucho peso en el IBEX y no está en su mejor momento. Por otro lado, Repsol, otro valor de mucho peso, ha caído muchísimo desde los máximos de la historia tras la caída del precio del petróleo. El mal momento de economías latinoamericanas y de las materias primas presentes en economías latinoamericanas en las que las empresas españolas tienen muchos intereses, ¿no? Y que vaya mal en la economía latinoamericana no es una buena noticia para la bolsa española. Y luego la incertidumbre política, ¿no? Porque claro, a la hora de invertir un canadiense no está obligado a invertir en España, no está obligado. Va a invertir donde vea más seguridad, menos incertidumbre y donde vea que la tendencia es más fuerte o donde vea que hay menos riesgos, ¿no? Entonces,
pues se va a otra. Ante las incertidumbres que pueda haber aquí, pues a lo mejor prefiere Italia. Entonces, este año hay un llamativo desfase o delay, un gap de comportamiento muy grande entre lo que ha hecho Italia este año y lo que ha hecho España. Estamos hablando de que Italia le saca prácticamente un 20% al IBEX. Prácticamente un 20% al IBEX. Le saca de rentabilidad en un año. O sea, no tienen nada que ver. Y son dos bolsas que sí suelen moverse bastante parecido, ¿no? El IBEX, soporte clave mínimos de septiembre. Este es el único índice de los importantes que ha perdido en los mínimos de finales de septiembre los mínimos del 24 de agosto. Por cierto, lo avisé que seguramente iba a pasar, ¿no? Porque veíamos debilidad, veía que el IBEX iba más avanzado en la caída, que mostraba más debilidad y pensaba que seguramente lo que iba a hacer Europa era buscar los mínimos anteriores y hacer intentar hacer un doble suelo, intentar hacerlo ahí, ¿no? Y que si eso ocurría, como España iba mucho más avanzada en la caída, significaría que España marcaría un mínimo decreciente. ¿Vale? Entonces, para mí mejoraría mucho el gráfico si superara esta zona de resistencia que os marco en rojo, la que comenté antes, 10.360, 10.380. Por encima de ese nivel mejoraría mucho. Con permiso, obviamente, que también va a ser un obstáculo en la media de 200 sesiones que está bajando, ¿no? Las medias de 200 están bajando y, por lo tanto, habrá que vigilar mucho qué pasa ahí, cómo se comportan los índices llegados a esa zona de la media de 200. ¿Vale? Jesús me pregunta cómo hacer para que no se copien los dibujos y análisis ya hechos en otros gráficos cuando cambias teniendo asociada la tabla y el gráfico. Uf, esto Jesús en un minuto quizá nos explican. No asististe al seminario de Visual Chart de Bolsa General, entiendo, ¿no? De 2 horas que impartimos hace 3 o 4 meses, ¿no? Si lo tienes, si has asistido, mírate la grabación porque esa parte está explicada. Si no has asistido, tienes ese curso de Visual Chart de 2 horas en Bolsa General para ver cómo se hace y si no, seguramente también tendrás tutoriales que podrás buscar por Visual Chart, ¿vale? En YouTube o en la propia página web, ¿no? Nosotros hicimos un webinario baratísimo hace 4 meses que todavía está disponible la grabación para el que quiera de usar el Visual Chart y explicamos eso. Si fuera una pregunta de contestarte rápido, te prometo que te la decía ahora mismo, sin enviarte a un curso de Visual Chart. Pero no nos explica excesivamente rápido, ¿eh? Se juega con esto de abajo que es la chincheta y el guardar análisis técnico. Y lo tienes que hacer uno a uno, ¿eh? Pero si al que le interese ese curso de Visual Chart, pues todavía está disponible con ese coste mínimo en Bolsa General. Vale, nos mandáis un correo a bolsageneral@bolsageneral.es y os decimos cómo recibir ese vídeo de 2 horas explicando el Visual Chart, ¿no? Usar el Visual Chart de manera profesional. Y seguro que aprendéis cosas nuevas aparte de esa. A mí me llevó tiempo solucionar eso, en su día, porque el cambio del 4 al 5 para mí fue algo traumático, ¿no? Tuve algunos problemas para migrar de la versión 4 a la 5. Por cierto, ya están trabajando en la 6, espero que tarden lo máximo posible, ¿no? en sacar la 6. Bueno, eso es bueno, Jesús, que vayas viendo divergencias, pero recuerda lo que comentaba, ¿no? De eh, la diferenciación entre divergencias suaves y potentes. Te recomendaría que te centres en seguir las potentes y no las suaves porque tendrán una tasa de acierto menor y es importante para que veas que un método funciona, que sigas las más claras, sobre todo los primeros años para que cojas confianza. ¿Vale? Sí, pero me refiero a que obliguen a usar el 6, ¿no? Ya sé que el 6 ya está disponible, pero yo hasta que no, digamos, no obliguen a usar el 6 y dejen de actualizar el 5, yo me quedo en la versión 5. Soy reacio a los cambios porque me supone dedicarle muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, esperaré lo máximo posible como hice con la 4, que por cierto fue una muy buena versión, ¿no? La 5 tampoco está mal. Lo bueno de la 6 que me han comentado es que dependerá el funcionamiento del programa de la potencia del ordenador y yo ahí me siento tranquilo, ¿no? Porque para que funcione lo mejor posible, pues habrá que usar un ordenador potente y así pues todo funcionará bien y se podrán tener muchos gráficos, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo me pregunta por qué uso Visual Chart, porque es la mejor, en mi opinión, la mejor plataforma de análisis que existe en el mundo, o de las mejores del mundo, ¿no? Para hacer trading, pues hay otras, MetaTrader eh, y otras muchas, ¿no? La que utiliza Saxo Bank también está bien. Eh, Sabéis que muchas usan MetaTrader, es una marca blanca. Luego hay también Metastock. Bueno, hay muchas plataformas de trading, aunque la más popular, la más usada es MetaTrader, ¿no? Pero esta es una plataforma de análisis. Y de las que hay, pues yo me quedo con esta, ¿no? A mí por Real Time la tenía algún alumno el año pasado en la F Business School, donde imparto el curso de bolsa y no está mal, pero no me convenció, ¿eh? Prefiero esta. Igual es que el alumno no sabía utilizar ciertas cosas, podría ser, pero le vi fallos que no tiene esta plataforma, ¿no? Yo prefiero esta. Me preguntáis, ¿es gratuita esta plataforma? A fin de día es gratuita, lo que se paga es el tiempo real. Y la uso para analizar, no para operar, ¿vale? Con esto puedo analizar cualquier valor del mundo, cualquier divisa del mundo, cualquier bono, materia prima, índice, prácticamente está todo, ¿no? Bueno, vamos a continuar. IBEX, resistencia 10.360, 10.380, resistencia, niveles FIBO de la caída, media 200 sesiones y soporte mínimos de finales de septiembre, que si se pierden la cosa se pondría fea. Pasamos ahora al Eurostoxx 50. Bueno, el Eurostoxx se fue a parar en los mínimos de septiembre, cerca de los mínimos que había marcado el 24 de agosto, y de momento no ha podido con la primera resistencia que os había marcado 3.326. Esta es la primera resistencia de corto plazo. Posteriormente estaría la media 200 y niveles FIBO de la caída. Ya os dije que no iba a ser fácil subir, que no iba a ser un camino de rosas, porque el camino estaba minado de resistencias, ¿no? Y ya veis que no, ya me han aparecido las primeras resistencias, ¿no? Por cierto, en mi Twitter el día 8 de octubre os comenté que se habían dejado velas muy feas en algunos índices, creo que dije Eurostoxx, DAX y K40, si no me falla la memoria, y fijaros la que dejó el Eurostoxx. Dijimos que mientras no superara los máximos de esa vela había que ser precavidos. Bueno, pues ni el K40 ni el Eurostoxx rompieron esa zona. El DAX sí, por cierto, aunque después dejó dos velas feas, luego lo vamos a ver. Pero fijaros el Eurostoxx donde se frenó, ¿eh? Os dije que esos máximos pasaban a ser una zona de resistencia y a los 3 días, a las 3 sesiones, fue a atacar ese nivel y no pudo con él y desde ahí hemos corregido. Se está cumpliendo el escenario de que seguramente íbamos a tener un descanso en el rebote. Vamos a seguir. Pasamos ahora al DAX, a la bolsa alemana. Bueno, en el caso de la bolsa alemana, soporte mínimos de octubre y mínimos de septiembre, resistencia en los máximos del 9 de septiembre en los 10.512. Si el DAX supera los 10.512, activaría una gran figura de doble suelo. ¿Vale? Si, insisto, si supera los 10.512, tendríamos un doble suelo en el DAX. Resistencia además en la zona de la media de 200 sesiones que está bajando. Eso es un primer síntoma de alarma, pero no ha cambiado la tendencia. La tendencia no la marca la media de 200, ¿de acuerdo? La media de 200 es un buen seguidor de tendencia, pero una tendencia es la sucesión de mínimos y máximos y ver si son crecientes o decrecientes. Si son crecientes, esto es una tendencia alcista. Aunque la media se gire, esto sería una tendencia alcista. La media es verdad que es un gran apoyo, gran muleta, una gran muleta para apoyarse en la toma de decisiones. Muy importante. Y yo la seguiré utilizando y me encanta, la llevo usando muchos años. Pero una tendencia es lo que es. La definición de una tendencia es si la sucesión de mínimos y máximos son crecientes o decrecientes. ¿Vale? Entonces, aquí como es la sucesión de máximos en el medio largo plazo en la bolsa alemana, pues yo la sigo viendo de momento creciente. Vale, es verdad que en la media se ha girado, como ya pasó en 2011, por otro lado. En 2011 se giró la media. ¿Qué pasa? ¿Que esta tendencia alcista no empezó aquí? Para mí empezó aquí. Y aquí la media se giró. Entonces, ¿me decís que no hubo una tendencia alcista desde 2009? Que hubo solo una pequeña tendencia alcista aquí, otra pequeña tendencia alcista aquí y otra pequeña tendencia alcista aquí. Claro, con esa manera de verlo podremos seguir tendencias de corto plazo, pero no podremos seguir tendencias de largo plazo.
La realidad es que la tendencia de largo plazo empezó en 2009 y no ha terminado. Técnicamente no ha terminado. Si dentro de 3 meses o de 6 meses el DAX está en 7000, alguien me podrá decir, David, te equivocaste. No, no me equivoqué. Yo voy siguiendo el mercado y ahora mismo no ha roto soportes de la tendencia a largo plazo. No puedo inventarme nada. No es que, no es una opinión de David Galán. No. David Galán opina que la tendencia del DAX es alcista en el largo plazo. No, no es una opinión. Es una realidad basándonos en análisis técnico y no se puede decir otra cosa si hablamos de largo plazo. Y si sabemos lo que es el análisis técnico, claro, si no sabemos lo que es, pues se pueden decir barbaridades, pero digo, si se tiene una noción de análisis técnico, pues podemos tener las ganas infinitas de anticiparnos a los giros o de ser los primeros en avisar de un cambio de tendencia, pero si somos escrupulosos con lo que es una tendencia, todavía no podemos decir que haya terminado. ¿Vale? Es cierto que si ahora la media pasa a ser resistencia, la cosa se pone fea, ¿no? Y si se pierden estos mínimos del 24 de agosto, se pone todavía más fea. Pero no se puede dar todavía por muerta la tendencia del DAX. Eso sí, el camino pues minado de resistencias. Tenemos ahora de resistencia los 10.187, los 10.512, la media de 200 sesiones y niveles FIBO de la caída. Como veis, pues va a tener muchos obstáculos en el camino, ¿no? Seguimos. Sí, según Elliot, sí podríamos haber marcado las 5 ondas, porque tenemos 3 impulsos alcistas, que son equivalentes a esas 5 ondas de Elliot, ¿no? Pero yo prefiero, ya sabéis, usar impulsos Fibonacci porque es una herramienta más exacta, ¿no? Menos subjetiva. Pero sí, esos 3 alcistas por Fibonacci de largo plazo son equivalentes a las 5 ondas de Elliot, ¿no? Con 2 correctivas. Y ahora pues una pauta correctiva ABC también, ¿no? Pero vamos a esperar a ver qué ocurre, ¿no? Y a ver qué estructuras se van fabricando. Yo sobre todo haría hincapié en una cosa, y es que el 24 de agosto se marcaron máximos del VIX, máximos de miedo, el segundo récord de la historia del VIX. Eso es mucho miedo. Se marcó el mayor récord de miedo, de volatilidad del VIX desde la quiebra de Lehman Brothers en 2008. Eso es muchísimo miedo, ¿vale? Y normalmente desde niveles de miedo se rebota o incluso se forman grandes suelos, ¿no? Entonces, ahora seguramente hay que formar un suelo antes de subir, porque la caída ha sido lo suficientemente importante como para que no nos recuperemos rápidamente ni haya vueltas en V, sino que vayamos a necesitar consolidar bien esta subida, ¿no? Dave me dice, para analizar usted indica los 3 indicadores que salen en el gráfico. No, en el gráfico salen 4. Esto también sale en el gráfico, que es esta media que usted ve, es una media de 200 sesiones ponderada. Y luego abajo tiene otros 3 indicadores. Por un lado el estocástico, el MACD y el RSI. ¿Vale? Tampoco son muchos, ¿no? Me dices, ¿qué lío? No, no son muchos indicadores, usar 4, ¿no? De hecho, hay quien usa muchos más y a mí eso no me gusta. Y hay quien usa menos, pero a mí me gusta usar 4 porque tengo 2 tendenciales y 2 de timing. Y son los con los que llevo ya trabajando muchísimos años. Yo no me lío, pero claro, esto es mi sistema. Si usted me enseñara un sistema raro, que usted estudie o que usted opere con él desde hace años, para mí será raro y será un lío. Pero para usted no lo será. Es decir, cada uno debe de aprender a trabajar con las herramientas con las que se sienta cómodo y sepa interpretarlas. Cada uno debe buscar su sistema de trading y obviamente para mí no es un lío esto, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, seguimos. DAX, niveles clave a vigilar. Pasamos ahora al MIB, a la bolsa italiana. Bueno, en Italia lo que podemos ver es que también se ha frenado en una zona de resistencia, como comentábamos antes. Esta zona de máximos,
Los máximos del 9 de septiembre han funcionado de resistencia y además confluye ahí, como decía antes, con la media de 200 sesiones que está bajando. Si se perdieran los 20.158, todo apuntaría a más caídas y seguramente a buscar la zona de 18.000, donde tiene el soporte clave de medio largo plazo. Seguimos ahora con el FTSE, Bolsa de Reino Unido. Bueno, en el caso del FTSE, rebote técnico desde niveles de pesimismo y sobreventa, pero de momento está bajista en el corto plazo con resistencia en la media de 200 sesiones, que como veis está bajando, ¿no? Ya os comenté que en un rebote había que cerrar la mitad de la posición y yo mantendría la otra mitad mientras no se anulen las grandes estructuras de largo plazo de segundo alcista y de rango lateral, de rectángulo roto al alza, con objetivos en niveles de 7.410 y 7.450 respectivamente. La estructura de Fibonacci se anularía aquí, se anularía aquí la estructura de Fibonacci, aquí se anularía la de rectángulo, entonces yo considero que se podría mantener mientras no anule la estructura de segundo, pero ya solo con la mitad de la posición. Seguimos. Visto FTSE, pasamos al K40 para terminar el repaso a la bolsa europea en el medio plazo. Bueno, lo que podemos ver en el CAC es que también, parecido al Eurostoxx, se ha frenado en los mínimos del 24 de agosto, no los ha perdido, y ahora está luchando también, como en el caso de Italia, con la zona de máximos, con la zona de resistencia. Entonces, por encima de ese nivel habría que ser positivos, por encima de esta zona de máximos, y por debajo de la zona de mínimos del 24 de agosto y finales de septiembre, confirmaría debilidad. Pero de momento, igual que en el caso del DAX, esto es una tendencia alcista de medio-largo plazo iniciada en 2011 y no se puede dar por terminada. La tendencia, digo, de largo plazo. Otra cosa es que en el corto plazo la tendencia desde hace un par de meses sea bajista en las bolsas. En las europeas, en el IBEX, en el Eurostoxx, en el DAX, en el FTSE, en el K40, estamos en tendencia bajista de corto plazo. Como os vengo comentando, el último mes y medio. Desde hace 2 meses estamos bajistas. La tendencia es bajista. Pero ojo, dentro de una tendencia alcista de largo plazo. Entonces, lo normal sería que se imponga la tendencia principal, pero vamos a ver. Continuamos, visto el CAC, y vamos a ver, para resumir, porque vamos mal de tiempo, en el Nasdaq se podría decir que la clave está en los 4.450 y vamos a ver el S&P como resumen de cuál es la situación de los índices americanos, ¿no? Para mí la clave aquí está como soporte en los 1867, 1870, como os comentaba antes, y la zona de resistencia clave la zona de 2020. También es resistencia la media 200 sesiones que está en fase descendente y esa zona de los 2020, ¿no? Esa es la zona clave de resistencia para que hablemos de confirmación de mejoría en el S&P 500. Seguimos, visto S&P, vamos a Forex, vamos al eurodólar. En el caso del eurodólar, os comentaba, llevo varias semanas, ¿no? Sois testigos que os vengo diciendo que el eurodólar está en tendencia alcista y que el soporte es la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Bueno, ha ocurrido lo más probable, que os comentaba, que al superar el 61.8 de la caída fuéramos a buscar los máximos anteriores y sigue alcista con primer soporte en la media de 200. Aquí la pregunta es si es el mejor punto de entrada de compra ahora. Quizá no, pero la tendencia es claramente alcista, ¿no? Y el primer soporte a vigilar para ultracorto está en la media de 200 sesiones. Seguimos con libra dólar, seguimos con gráfico horario. Bueno, libra dólar, tendencia alcista de ultracorto. Y ojo, porque se nos ha cumplido el objetivo que habíamos señalado por doble techo, avisado
el martes por la mañana en el centro de traders y cumplido por la tarde. Además era un doble techo que venía acompañado de una divergencia bajista. Y lo que ocurrió es que se cumplió el doble techo y una vez cumplido pues ha vuelto a subir, ¿no? Soporte en la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Se cumplió el doble techo y justo al cumplirlo, o casualidad, volvieron a aparecer compras. Se generaron velas con sombra y frío alargada y desde ahí otra vez para arriba. A partir de ahora, pues media de 200 sesiones a vigilarlo como zona de soporte. Me habéis pedido el dólar contra el dólar canadiense. Vamos a comentarlo también. Estamos en los últimos minutos del seminario. A ver si lo encuentro. Aquí está. Bueno, por cierto, antes de afrontar los últimos minutos del seminario, comentaros, como os decía antes, para el que quiera información, porque estamos ya en las últimas semanas para apuntarse a ese curso de 3 meses en La Coruña, en la prestigiosa F Business School, en la Escuela de Finanzas de La Coruña. Voy a pasar el enlace. Esto es presencial, ¿eh? El curso online, ya sabéis que tenemos un curso online en Bolsa General, del que os he hablado muchas veces, que además ahí os podéis apuntar cuando queráis, no hay fecha de inicio. Es el alumno el que elige cuándo empezarlo. Y este es el presencial, que dura 3 meses, lunes y jueves, de 7 a 9 de la noche, y que empezará el 26 de octubre. Vale, os pongo ahí el enlace con la información para el que pueda estar interesado, porque ya estamos ya en las últimas semanas. Bueno, dólar contra el dólar canadiense. Bueno, la tendencia es alcista desde hace mucho tiempo y sigue siendo alcista. Y la primera zona a vigilar pues sigue estando en la media de 200 sesiones, que está en fase ascendente, mientras la media suba, tendencia alcista y de momento sin señales de giro. O sea que buscar compras quizá en la zona de la media, ¿no? Sería la estrategia ahí, ¿no? Y siempre pues sabiendo lo que se hace, porque si uno opera en divisas en gráfico diario va a tener que usar estos muy holgados y hay cuentas que no se lo pueden permitir. Entonces, habrá que ver si hay que estudiar gráfico diario, gráfico horario, y os recomendaría no empezar con Forex y mucho menos apalancados y mucho menos en ultracorto, salvo ya tener mucha experiencia en mercados no apalancados, ¿no? Como el mercado de acciones. Y gráfico de Walmart, vamos a terminar el seminario con este gráfico de Walmart. Fijaros, hoy está cayendo el 10% y lo que os quería enseñar es que no ha cambiado nada. Era bajista ayer, a pesar de que había tenido un pequeño rebote técnico, y hoy sigue bajista. Este valor lleva bajista desde principios de año, ¿no? Rompe la media de 200 sesiones en marzo, lo cruza a la baja, tras haber cumplido objetivos alcistas, como este bonito rectángulo, rango lateral, y desde entonces está en tendencia bajista, y la media de 200 es la primera zona de resistencia, junto al máximo de hoy, en los 67,95. Por cierto, hoy empezó a subir, y al final fijaros cómo ha terminado cómo está terminando la sesión, ¿no? Y veo que me preguntáis la plata, así que vamos a terminar aquí con la plata. Podéis ver cómo está rebotando. Comentaba hace una semana y hace 2 que el gráfico de la plata ya había mejorado, recordáis, ¿no? En el corto plazo. Y que ahora faltaba que dejase atrás la media de 200, pero que había dado ya un par de pasos en la mejoría. El primero superar 15,43 y el segundo era superar 15,85. Ha ocurrido las dos cosas y está en fase de rebote, ¿no? Con primer soporte en el último mínimo creciente en los 14,36 euros. Y en cuanto al OHL, porque es verdad que lo prometí, no me quiero ir sin cumplir la promesa de ver OHL. OHL está rebotando en los últimos días, ya sabéis que está inmerso en una ampliación y como es lógico, pues siempre que hay una ampliación hay mucha especulación y hay rebotes y hay subidas y hay caídas. El problema de OHL es que se va a enfrentar muy, muy prontito a la primera resistencia seria que está aquí, está en la zona de la media, que en las últimas veces que atacó la zona de la media
febrero de este año y julio de este año fracasó. Vamos a ver qué ocurre en esta ocasión. Pero mientras la media baje y ya llegando a esta zona de la media, habría que empezar a ser algo prudentes. Incluso ya el RSI, después de este rebote técnico para sacudirse una sobreventa extrema, ya está empezando a llegar a sobrecompra. Vale, entonces, de momento sí, rebotando, ha superado una pequeña resistencia que es esta, se está descargando ya la sobreventa, incluso ya está ahora en sobrecompra, en ligera sobrecompra, y en esta zona pues habría que ser ya algo más prudentes. Cuidado con esta zona de OHL si llegamos hasta ahí. Yo recomendaría al que esté comprado que ajuste mucho el stop, y al que esté pillado y ahí ya esté con pérdidas mínimas o haya recuperado, también que ajuste el stop lo máximo posible. Vale. Bueno, hasta aquí el seminario de cada miércoles con GKFX. Agradeceros a todos la confianza depositada. Hoy nos hemos juntado 164 inversores en el seminario. Otra vez una barbaridad. Y ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, la web de los traders, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook personal David Galán Bolsa General, en el Twitter @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre muy buen trading.